Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este acto de clausura de la 39ª edición de los cursos de especialización en Derecho de la Fundación General de la Universidad de Salamanca. Tiene en primer lugar la palabra don Eduardo Fabián Caparrós, coordinador general de estos cursos. Ahora sí, sí. Gracias, señor director. Estimado director de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, estimado decano de la Facultad de Derecho, estimado señor secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, estimados profesores, queridos compañeros de facultad, estimados alumnos de los 39º cursos de especialización en Derecho, amigos todos, cerramos hoy la 39ª edición de esta iniciativa académica de estos cursos de especialización que vio la luz por primera vez en 1995. Desde entonces, bien lo conocéis, más de 10.000 alumnos han pasado por estas aulas, más de 10.000 graduados superiores procedentes especialmente, no exclusivamente, pero sí muy especialmente, de países iberoamericanos. La Universidad de Salamanca se fundó hace ya casi 800 años y se hizo no de la nada, sino conforme a los patrones, conforme a los modelos prestados por Bolonia. Bolonia y Salamanca, dos universidades históricas europeas que crecieron en torno a los estudios de Derecho, no de otros, crecieron en torno a los estudios de Derecho. 8 siglos más tarde, Salamanca se vuelve a vestir de gala, y además en el lugar más sagrado de nuestro recinto histórico, en el Paraninfo, este espacio que compartimos, el mismo lugar en el que Unamuno se enfrentó a la fuerza bruta que precisamente contradijo el derecho aquel 12 de octubre de 1936. Y lo hace, además, con motivo del cierre de una actividad de la que nuestro estudio, nuestra universidad, nuestra tradición, se debe de sentir especialmente orgulloso. El vínculo de la Universidad de Salamanca con la comunidad iberoamericana viene de muy antiguo. Fueron muchas las que se fundaron del norte a sur del continente conforme a los patrones, conforme a los estatutos del modelo del estudio salmanticense. Hoy rememoramos de algún modo esa historia común, pero lo hacemos aquí, no allí, sino aquí, en el corazón mismo de esa tradición. Mientras la Universidad de Salamanca de nuestros días, la que vivimos, la que cambia, no aprecie en su justa medida y además en esa gran medida el papel que desempeñan en ella los estudios de Derecho, carecerá desde luego de una perspectiva que la dejará tuerta, la dejará coja y la dejará manca, como aquel general que increpó en este mismo lugar, al otro lado, al fondo, cuando el estrado estaba en el otro lugar, a don Miguel de Unamuno y a la propia razón. Por suerte, afortunadamente, los alumnos de los cursos de especialización en Derecho y tantos otros que vienen año tras año a realizar estudios de Derecho a esta universidad, a nuestras aulas, todos vosotros, actualizáis ese destino que le fue encomendado a la institución por el rey Alfonso IX en el año 1218. Creo que eso merece, desde luego, toda nuestra gratitud, la gratitud de todos los que estamos presentes. En consecuencia, yo creo que tal vez no sea ahora el momento tanto de celebrar que hemos cumplido un nuevo capítulo de esta historia, de este logro, que por supuesto es el logro de todos vosotros, profesores y alumnos, como el de proclamar ese vínculo histórico, de esa tradición que se mantiene hoy viva y que además creo que goza realmente de muy buena salud. Por supuesto, también es el momento de expresar agradecimientos pormenorizados a cada uno de los sujetos intervinientes en esta actividad.
Antes que nada y sobre todo, por supuesto, al magnífico equipo docente que ha hecho posible que estos cursos se pongan en marcha y, por supuesto, muy especialmente a coordinadores y directores de cada uno de los 5 programas que se han celebrado. Hacía ya algunos meses de junio, hacía ya algunos años que no se celebraban 5 programas. Por supuesto, también quiero felicitar y quiero agradecer al magnífico equipo de organización que ha hecho posible que esto funcione, que esta máquina funcione día a día. Créanme, creedme, que no es nada fácil y que supone un esfuerzo verdaderamente importante que va más allá de la actividad laboral normal. También quiero agradecer, lo hago siempre en esta ocasión, en el momento de la clausura, a todos los servicios de la Universidad de Salamanca que han participado en la edición que ahora termina y que han sido muchos. En este momento contamos con el servicio de televisión de la Universidad de Salamanca, que está grabando este acto y lo está transmitiendo a todo el mundo a través de Internet, por una línea de streaming. Pero también quiero hacerlo al servicio de publicaciones o a tantos y tantos otros servicios. Esta es una máquina complicada, compleja, completa, densa, con fantásticos profesionales. Y, desde luego, al equipo de gobierno de la Universidad de Salamanca, yo quiero decirle que puede contar para aquello que se proponga con excelentes profesionales, porque su trabajo lo desempeñan mucho más allá de lo que es su horario de trabajo. Se puede decir que realmente, en términos deportivos, sudan la camiseta. Y, por supuesto, antes que nada y sobre todo, agradecimiento a todos ustedes, a todos vosotros, a todos los que en un determinado momento decidisteis venir a hacer uno de estos cursos, uno de estos programas. Algunos ya habían venido, tenemos la satisfacción, me viene a la cabeza alguna publicidad que en los últimos tiempos se está repitiendo mucho en televisión. Dice esa publicidad que más del 50% de los clientes vienen recomendados por otro. Y yo creo que nosotros gozamos, desde luego, de ese privilegio. Cuando os hacemos esas encuestas, no sé qué resultado habrán tenido esas encuestas que se han hecho esta mañana, y hacemos nuestras estadísticas y nuestros cálculos y nuestras tablas, vemos que la gran mayoría de ustedes, la gran mayoría de vosotros, venís precisamente porque ha habido alguien que os lo ha dicho. Es muy fácil que se extienda una mala fama. Es más complicado que se extienda esa buena fama, pero lo cierto es que en este caso creo que se cumple. Creo que ofrecemos un buen producto, creo que se ofrece una buena actividad y ojalá vosotros, por supuesto, seáis también embajadores de esta actividad en el mismo momento que lleguéis a vuestros respectivos países, vuestras respectivas ciudades y vuestras respectivas profesiones. Y al hilo precisamente de esta reincidencia, de esta multirreincidencia en ocasiones, es costumbre que en este acto se reconozca la fidelidad de aquellos alumnos que nos visitan una y otra vez, que se sienten parte de esta universidad y de esta ciudad y que les gusta compartir su existencia unos cuantos días con nosotros, con los salmantinos y con la universidad. Tal es el caso de la persona que hoy queremos homenajear, que es Laura Español, y que no sé en este momento dónde se encuentra. Ya la veo. Jurista argentina, egresada de la Universidad de Buenos Aires, abogada en el Poder Judicial de la Nación, ya nos ha acompañado en numerosas ocasiones y gusta de venir a Salamanca y a su universidad. Y además yo sé que le gusta más venir en junio que en enero. Y yo creo que no es una mala idea, porque realmente el clima es mucho más favorable. Hoy precisamente gozamos del día más largo del año, el día con más horas de sol. Por lo tanto, como viene siendo tradición, queremos aprovechar el acto para hacer la entrega de un reconocimiento formal que sabemos conservará siempre con cariño.
Tiene a continuación la palabra don Ricardo Rivero Ortega, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca. Gracias, señor director de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, profesor doctor Óscar González Benito, señor secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, don Arkel Benítez Mendizábal, profesor doctor Eduardo Fabián Caparrós, coordinador de los cursos, profesor doctor Nicolás Rodríguez García, claustro de profesores, compañeras, compañeros, amigas, amigos. Víctor, enhorabuena. Han alcanzado ustedes su objetivo. Celebramos su graduación en estos cursos de especialistas en el mundo del derecho y lo hacemos además en nuestro espacio más solemne y emblemático. Por muchas buenas razones, la fachada de este edificio histórico se orientó hacia el poniente, mira hacia América, dato que siempre conviene recordar. Entonces los juristas salmantinos y los humanistas que recrearon en sus piedras el mensaje del ascenso hacia la sabiduría y la perfección del hombre, apreciaron sobremanera el valor de la comunicación humana, del encuentro entre los pueblos, entre personas que se desconocían entonces y se incomprendían, pero a partir de principios de reconocimiento mutuo, de respeto, de consideración de los derechos, en una constante defensa de la dignidad de la persona. El mejor mensaje salmantino hasta nuestros días, el que las profesoras y profesores de los cursos de especialización seguro les han transmitido en cada una de las sesiones de estas lecciones de derecho. Es un día hoy especialmente propicio para defender la integración. Un día difícil para Europa, aún un día muy apropiado también para sostener un espacio jurídico iberoamericano. En esta comunión jurídica iberoamericana salmantina, defender la integración, recordar a aquellos juristas comunes del acervo compartido que nos dejaron el mejor mensaje de las raíces que hasta hoy sostienen nuestros mejores valores, desde el fuero juzgo, ese pensamiento judicialista asociado a la justicia del derecho iberoamericano, tan apropiado en la ponencia que hoy vamos a escuchar, hasta los derechos humanos defendidos por la Escuela de Salamanca. Evoquemos a la figura de Manuel de Lardizábal, que en un tratado excelente sobre las penas y los excesos de la política criminal de su tiempo, se quejaba del abuso de la pena de mutilación de los miembros. Alguna mención al respecto no previamente concertada ha realizado el profesor Fabián Caparrós. Sobre las mutilaciones de los miembros escribía Lardizábal: entre todas las penas, las más graves son las de mutilación de los miembros. Estas deben proscribirse absolutamente y para siempre de toda buena legislación, pues además de ser crueles por su naturaleza, lejos de guiarse con ellas los saludables fines que deben proponerse las penas, son las más perniciosas para la República. Cualquier separación de un miembro de una de las partes resulta deletérea. Todo lo que sea conspirar contra la integración, la aproximación de los pueblos, la comunicación entre las gentes, que es el mensaje de esta Universidad de Salamanca, nos termina perjudicando a todos. Así que reivindicar esta tarde, repito, en Comunión Jurídica Iberoamericana, la creación de un espacio común en el que todos participemos es más necesario que nunca. Y en este propósito, Salamanca será una vez más el puente entre la Europa integrada y América. Muchas gracias. Interviene a continuación don Nicolás Rodríguez García, catedrático de Derecho Procesal de esta universidad, que introducirá la conferencia de clausura. Muchas gracias, señor director gerente de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, señor decano, señor secretario general de la CONGIP, señoras y señores.
Hoy es un día histórico para muchos de ustedes que seguramente visitan por primera vez la Universidad de Salamanca y que siempre recordarán porque en este Paraninfo de las 8 veces centenaria Universidad de Salamanca asistieron a la clausura y entrega de diplomas de esta edición 39 de los cursos de especialización en Derecho. Y como les ha dicho el decano en su intervención, un día en el que algo en el mundo ha cambiado y va a cambiar con el desligamiento del Reino Unido de la Unión Europea. Una noticia presagiada por muchos que nos sume en un periodo de incertidumbre económica, política y jurídica, una mala noticia para todos aquellos que, más allá del estatus privilegiado que haya podido tener este país en el seno de la Unión, creemos que el win-win siempre es más factible sumando, uniendo esfuerzos, compartiendo experiencias y resultados. Considero que esta es una lección que se pueden llevar aprendida de esta casa de estudios durante su estancia en Salamanca y un trabajo conjunto en más de 3 semanas en las cuales han practicado el diálogo y la compartición de grandes soluciones a los mismos o a parecidos problemas. En el marco de este trabajo me llena de orgullo y satisfacción presentar a don Arkel Benítez Mendizábal. Tras la asamblea plenaria de la Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos celebrada en Santo Domingo, poco más de hace un año, tuvo lugar el proceso de elección del nuevo secretario general de la CONGIP y ahí resultó elegido el señor Benítez Mendizábal, que además de ostentar el cargo para 4 años como secretario general de la CONGIP, también ha sido elegido y ostenta la Secretaría General de Iberred. El señor Benítez es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, es abogado, es notario por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Gracias a su formación y experiencia, es además experto en Derecho Penal y Procesal Penal y cuenta con una muy amplia experiencia al frente de responsabilidades en el ámbito político. Hasta su elección como secretario general de la CONGIP, fue viceministro de Prevención de la Violencia y del Delito del Ministerio de Gobernación en Guatemala desde el año 2012. Anteriormente, había desempeñado también el puesto de viceministro de apoyo al sector de justicia del Ministerio de la Gobernación, así como el de asesor jurídico del señor Procurador General de la Nación en distintas áreas desde el año 2012. El señor Benítez, además, ha mantenido una intensa actividad en el campo de la docencia universitaria, siendo catedrático titular de distintas materias como Teoría General del Estado y Derecho Penal en distintas universidades guatemaltecas. Actividad que también ha compaginado con la investigación jurídica, colaborando en numerosos congresos, actividades académicas y publicaciones. Por otro lado, su desarrollo internacional ha sido muy intenso como miembro de diferentes delegaciones oficiales de su país en cumbres internacionales, principalmente enfocadas a la prevención y a la cooperación contra la delincuencia. A lo largo del ejercicio de su función para este periodo de 4 años en la CONGIP, tiene como objetivo fundamental dar continuidad a las líneas de trabajo de este organismo internacional, fundamentalmente las correspondientes a la lucha contra el crimen transnacional y el acceso a la justicia a nivel interregional, impulsando, a su vez, nuevas alianzas estratégicas con otros organismos regionales, institucionales, nacionales. Con la intervención del señor Arkel Benítez, la Universidad de Salamanca, la Fundación General, la organización de los cursos de especialización en Derecho, reconocen la importancia de construir un espacio europeo del conocimiento, así como un espacio iberoamericano de cooperación jurídica internacional. Para mí es un honor, es un gusto, es un placer presentar al jurista, presentar al secretario general de la CONGIP, don Arkel Benítez. Le invito a que suba a la cátedra. Muy buenas tardes, señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero Ortega, señor director de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, Óscar González Benito, profesor Eduardo Fabián Caparrós, coordinador de los cursos de Derecho, profesor Nicolás Rodríguez García, catedrático de Derecho Procesal, al distinguido claustro de profesores, profesoras, alumnas
y alumnos de estos prestigiosos cursos de especialización en Derecho, mis más sinceras felicitaciones. Muy buenas tardes. Para mí es un verdadero honor estar presente esta tarde en que ustedes llegan a la culminación de una inversión importante de tiempo, de esfuerzo, de dedicación para seguir fortaleciendo y darle mantenimiento a ese puente histórico y académico que la Universidad de Salamanca ha sabido trazar sobre el Atlántico para mantener vivas y mantener vigentes las relaciones internacionales, pero fundamentalmente académicas, que no se circunscriben únicamente a ese ámbito que ya es bastante importante, como es el desarrollar y cultivar la ciencia, sino que trascienden, porque imagino que dentro de este selecto grupo de alumnas y alumnos habrán funcionarios, juristas importantes que desde la posición pública o la posición privada seguramente están generando desarrollo y prosperidad para sus países, y eso tiene mucho que ver con las élites iberoamericanas con las cuales la Universidad de Salamanca está absolutamente comprometida, y eso me hace, por supuesto, recordarlo y, por supuesto, felicitar a las autoridades de la universidad. Bueno, son momentos interesantes los que estamos viviendo en la región. Ayer celebramos el acuerdo definitivo del cese al conflicto de Colombia, de la hermana nación de Colombia. El domingo estaremos inaugurando la ampliación del Canal de Panamá, una obra geoestratégica importantísima a nivel mundial, en donde hay pues toda una mezcla de iberoamericanos trabajando para seguir fortaleciendo esas relaciones importantes que generan tanto para la región. Por supuesto, hoy, como ya lo han expresado, pues ha ocurrido el referéndum del Reino Unido, y bueno, eso pues generará toda una serie de análisis y de debates, pero yo creo que lo importante es, desde mi punto de vista, seguir refrendando la importancia de la integración que tenemos en América Latina con la península ibérica. Esa iberoamericanización de la que yo a veces hablo, que es tan importante, de seguir manteniendo unidos esos lazos históricos que van más allá de compartir el mismo idioma. Van más allá porque evidentemente, como lo han señalado aquí, pues hay toda una serie de compartir experiencias académicas, de apropiación de la cooperación en términos de asistencia económica, técnica y de cooperación también desde la lógica de compartir información para combatir flagelos tan complicados como es la criminalidad organizada transnacional. Las relaciones que ha habido de este lado hacia América Latina, hacia el Atlántico, pues todos sabemos han sido cada vez más intensas. Cuando analizamos un poco y nos detenemos a pensar y analizar en la balanza comercial, hemos visto cómo han ido creciendo las relaciones comerciales entre España, Portugal y América Latina. Vemos cómo cada vez más también los iberoamericanos nos enfocamos en aspectos turísticos, en donde Costa Rica se lleva siempre el número 1 como destino turístico en la región. Vemos cómo los ecuatorianos, cómo los bolivianos, nuestros hermanos colombianos han ido emigrando a España, y cómo España les ha dado una acogida, y cómo también España a partir del 2009 se acrecenta un poco más producto de situaciones que tienen que ver con la crisis económica, como también hermanos españoles han llegado a nuestros países. Todo eso, lo que trato de explicarlo es de que va afianzando mucho más las relaciones que tenemos de un lado a otro. Por esa razón es que no podemos dejar de pensar, de analizar con detenimiento la importancia que tiene que toda esta dinámica de interacción social pues va generando o va dejando una estela de pendientes jurídicos, de temas jurídicos que es necesario abordar. Solo el mismo tema de las migraciones tiene pues una serie de aristas importantes desde un punto de vista estrictamente jurídico. Y ahí hay que recordar que nosotros a nivel subregional tenemos una serie de mecanismos de integración que han avanzado significativamente con sus luces y sus sombras,
pero que han ido dando vida a procesos importantes en la región. Tenemos, por supuesto, deudas históricas y temas pendientes y complicados que seguramente van a salir en estos días. El tema de la paz en Colombia seguramente hará que haya algún tipo de cambio en el escenario, sobre todo en Sudamérica, también afectará a Centroamérica, pero creo que hay temas pendientes que tenemos que ir avanzando en su discusión. Hay dos países, uno es del cual yo procedo, donde todavía tenemos lamentablemente la pena de muerte establecida en nuestra legislación, con una moratoria obviamente, que esperamos que más adelante eso se extinga. Y por supuesto también tenemos, y hoy nos obliga a reflexionar aspectos todavía como el problema de las Malvinas, el conflicto, el diferendo territorial, insular y marítimo que Guatemala tiene con Belice, que es un tema histórico. Creo que hoy van a salir a reflexión esos temas precisamente por lo que ha ocurrido este día. Pero al final del día, tratar de ir poniendo a cada tema en su lugar, creo que es importante para que nosotros vayamos entendiendo la importancia, y a eso se refiere la ponencia, de hablar de un verdadero espacio jurídico iberoamericano. ¿Qué tenemos de jurídico en la región? Bueno, tenemos un tránsito inacabable de juristas que se especializan de un lado y otro lado. Tenemos inversiones muchísimo, pero de verdad muy altas de cooperación que ha hecho España, particularmente la Unión Europea, para poder fortalecer las capacidades en materia de seguridad y justicia en la región. Recientemente nosotros, a través de la Conferencia de Ministros de Justicia que tengo el honor de dirigir desde la Secretaría General, desarrollamos con precisamente fondos de Unión Europea y de la Agencia Española de Cooperación un proyecto sin precedentes muy importante de armonización de la legislación penal en Centroamérica para combatir eficazmente el crimen organizado transnacional. Ejercicio que nos ha dejado una experiencia muy significativa porque precisamente hemos centrado las causas estructurales que hacen de nuestros países poco previsibles y por lo tanto países con inseguridad jurídica. Me quiero referir a que el hecho de no tener una vocación hacia el multilateralismo jurídico en países de la región, en este caso iberoamericana, lo que va generando son espacios en donde los delincuentes pueden ir a sentarse, desarrollar de una mejor manera sus costos operativos económicos del crimen, partiendo precisamente de lo que se hablaba, de unas penas que no están en sintonía y obviamente de unas lagunas legales que requieren de una tipificación para poder enfrentar de mejor manera esa criminalidad que, dicho sea de paso, y eso creo yo que debe ser un elemento importante para considerar nuestro espacio jurídico iberoamericano por nuestra región, lamentablemente, en donde muchos y particularmente los centroamericanos ponemos los muertos mientras otros ponen las narices, tenemos un grave problema que es el tema del narcotráfico. Ese problema evidentemente nos deja una estela de sangre, de mucha violencia, de muchos elementos que tienen que ver también luego con aspectos que van permeando las instituciones en términos de corrupción, en términos de lavado de dinero, etcétera, etcétera. Precisamente por eso, elementos como la armonización de la legislación, armonización de los procedimientos, hacen que en la región empecemos a dar los pasos para un verdadero espacio jurídico iberoamericano. Esto es sumamente importante. Algunos a veces piensan que cuando hablamos de un espacio jurídico iberoamericano es necesario primero tener una misma moneda, integrarnos económicamente, y sin embargo hay que entender que estos pasos hay que irlos dando. Lamentablemente, muchas veces pues dejamos de lado la importancia de la cooperación para combatir este tipo de flagelos. El día de ayer hacía una última revisión y encontraba algunos tratados de extradición, algunos tratados internacionales, bilaterales, que datan de 1895, por ejemplo. Y evidentemente el crimen ha avanzado en sus maneras tan sofisticadas de cometerse, y nosotros seguimos todavía con una infraestructura jurídica y legal de hace 2 siglos o a veces hasta 3 siglos. Por eso es importante estar conscientes de que necesitamos seguir fortaleciendo las relaciones internacionales, seguir fomentando la vocación multilateral que se tiene en muchos países para poder enfrentar de mejor manera la violencia y la inseguridad. No en vano nosotros, desde la Secretaría General de nuestra conferencia, como un organismo internacional, hemos tomado la decisión
de pegarnos a la Agenda 2030, que es la Agenda de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en donde específicamente el objetivo 16 habla acerca de la importancia de vivir con acceso a la justicia y en sociedades pacíficas. Ese objetivo de 16, que tiene 12 metas globales que se trazaron los jefes de Estado en la Asamblea General de las Naciones Unidas el año pasado, va a generar toda una serie de actividades de desarrollo normativo, de articulación de políticas públicas en materia de justicia para que en 15 años verdaderamente estemos en capacidad de alcanzar una justicia estable, una justicia sostenible. Hoy no podemos hablar de seguridad y justicia de manera separada respecto a la agenda de desarrollo social. Hoy tenemos que hacer el esfuerzo de entender que la agenda de desarrollo social es absolutamente compatible con la agenda de seguridad y justicia. Es importante que también entendamos que hay una nueva dinámica de reorientación de las necesidades. Creo que la Declaración de París sobre la asistencia y la cooperación hacia el desarrollo ha trazado caminos bastante claros. Y aquí los países que históricamente han generado mucha cooperación norte-sur deben ir entendiendo que hay una dinámica diferente y que tenemos que acoplarnos a esa nueva dinámica. Hace unos años, cuando veíamos nosotros las autoridades que habían en los organismos iberoamericanos, por ejemplo, la mayoría de autoridades eran de nacionalidad española. Esto no tiene nada que ver con ningún discurso reivindicativo, solo trato de explicar la importancia de que cada vez más del otro lado del Atlántico, desde donde se nos ha enviado muchísima cooperación y muchísima capacitación, creo que estamos ya en capacidad también de poder estar en estas posiciones tan trascendentales como es dirigir los organismos iberoamericanos. Hoy tenemos a Rebeca Greenspan, costarricense, que dirige la Secretaría General Iberoamericana y coordina las cumbres de jefes de Estado. Tenemos a Gina Magnolia, colombiana, que dirige un organismo tan importante y tan olvidado para los países en desarrollo como lo es el tema de las prestaciones sociales y la seguridad social. Tenemos a Max Trejo, que es un joven mexicano que dirige el Organismo Iberoamericano de Juventud. Vaya si no hay jóvenes en América Latina. Y hoy creo que uno de los temas que se discutirá en el Brexit es cuántos jóvenes votaron a favor y cuántos jóvenes en contra. Es un tema que habrá que discutirlo. Y, por supuesto, tenemos a Paulo Speller en el Organismo Iberoamericano para la Cultura y la Educación, que es de origen brasileño. Esto es importante, no es casual. No es casual porque ahora tenemos que entender que gente como ustedes, que se está capacitando, que está asumiendo un liderazgo, me dicen que hay bastantes suramericanos en esta promoción, pues tenemos que enfrentar un nuevo proceso. La cooperación sur-sur. Esta cooperación sur-sur nos va a permitir también poder generar condiciones de transferencia de conocimiento de manera más pragmática y con menos recursos. Y por supuesto, vamos a seguir necesitando de la cooperación del norte, en este caso de la cooperación de Europa, para que siga avalando y ayudándonos en ese esfuerzo. Lo que no podemos permitir es que la fuga de la intelectualidad, la fuga de cerebros o la inhibición de esos cerebros que se vienen a capacitar a Europa, pues esa situación vegetativa o estéril no esté visible y no esté al alcance de algunas otras realidades que requieren de transferencia de conocimiento. Por eso es que es muy importante que la Universidad de Salamanca continúe con estos cursos, que continúe incentivando, sembrando la semilla del conocimiento para que los hermanos latinoamericanos podamos cada vez más estar en condiciones también de poder hacer planteamientos y soluciones, plantear soluciones a las problemáticas. He podido ver en este tiempo, lo he podido constatar y me preocupa. Y como no soy diplomático, hablaré de manera un poco más políticamente incorrecta. Me preocupa que a veces vayamos a los organismos internacionales con una visión de saber o de pedir qué nos van a dar para poder participar. Los organismos internacionales son para plantear problemas, pero también llevar soluciones.
discutir soluciones. Necesitamos hacer y regenerar nuestra forma de participar en los organismos multilaterales e internacionales. Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante si queremos hablar de un verdadero espacio jurídico iberoamericano. Pero ¿en qué hemos avanzado en términos generales para llegar a ese espacio jurídico? Miren, en la región hay 3 pilares fundamentales a nivel institucional. Está la Conferencia de Ministros de Justicia, que ya es un foro bastante alto, ni más ni menos que los ministros. En algunos casos, como en México, tenemos la presencia de la Procuradora General de la República de México. Es un foro que no es un foro de concertación política, ahí no opinamos en contra de nadie, de ningún estado. Es un foro de concertación jurídica para mejorar las políticas públicas, no como otros espacios que son foros de concertación política que a veces no necesariamente mejoran las políticas de justicia. Nosotros vamos con una lógica al revés. Pero también tenemos dentro de ese espacio jurídico iberoamericano a los presidentes de las Cortes Supremas de Justicia, de los poderes judiciales, de los consejos de las magistraturas, y ese es un pilar fundamental. Y me quiero referir a un producto muy contundente que resultó precisamente de ahí, son las 100 reglas de Brasilia para el acceso a la justicia a las personas en condición de vulnerabilidad, para mejorar el acceso a la justicia. Y por otro lado, un pilar fundamental que está dando mucho de qué hablar en América Latina y es la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, en donde convergen los fiscales generales de la región. Con estos 3 pilares fundamentales, hace algunos años, en el 2004 concretamente, se llevó a la gran conclusión de que era necesario llegar a un acuerdo entre estas 3 instancias, respetando la independencia judicial, la autonomía de los ministerios públicos y la independencia de los ministerios de justicia desde el Poder Ejecutivo. Y se creó la red a la que hacía referencia el profesor Nicolás, que es la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica, que le da vida a un reglamento, que hoy lo estamos tratando de modificar para alcanzar un tratado internacional de cooperación jurídica que permita a través de la tecnología mejorar la transmisión de información y de consultas para cooperar eficazmente entre las autoridades cuando se está, por ejemplo, combatiendo un crimen o se está hablando de temas tan sensibles también en nuestra región como la pelea o la disputa de una custodia o el simple hecho de reclamar una pensión alimenticia en el orden internacional. Es decir, tenemos ya pilares importantes y avances significativos a nivel normativo. ¿Qué nos hace falta? No tenemos el Comité Jurídico Interamericano que tiene la OEA y tampoco tenemos, lamentablemente, el Comité de Derecho Internacional que tiene Naciones Unidas. Pero creo que Iberoamérica ya se lo merece. Creo que Iberoamérica, con todo este insumo, con todo este capital y este acervo jurídico que hay en la región, creo que estamos ya en posibilidad de discutir y precisamente yo me he tomado el atrevimiento político e internacional de convocar a los jerarcas de estas instituciones internacionales que he mencionado para el próximo mes para que discutamos sobre la viabilidad de un comité jurídico iberoamericano que se encargue de analizar, sistematizar, buscar la coherencia, clasificar y generar recomendaciones no vinculantes para que el derecho que se está produciendo ya en Iberoamérica tenga un orden normativo que nos permita ir avanzando en la mejora de la seguridad jurídica de la región. Este es un pilar importante que creo yo que tenemos que desarrollar. Lamentablemente no van a haber recursos financieros a la mano, pero hay desafíos y yo soy de los que piensa que cuando hay crisis hay oportunidades. Y cuando hay oportunidades, los latinoamericanos hemos sabido cómo avanzar y me parece a mí que estamos a las puertas de hablar ya de un verdadero espacio jurídico iberoamericano en la región, que tenga la capacidad de poder capitalizar todos estos esfuerzos que van desde lo académico hasta lo eminentemente jurídico y que nos permita generar previsibilidad, que permita que nuestra región sea confiable desde el punto de vista del mercado internacional, que tengamos unas reglas claras en el comercio para que podamos generar empleo, generar mayores satisfactores sociales en la región y todo eso, sin lugar a duda, lo da
un esquema claro, un esquema de reglas, de normas jurídicas, y pues evidentemente vendrán procesos de armonización legislativa. Todo esto va a hacer pues todo un esfuerzo, todo un trabajo que tenemos que estar conscientes que hay que realizarlo. Creo que lo que ha pasado hoy en la Unión Europea es algo que nos debe hacer reflexionar, pero que no debe a los iberoamericanos hacernos bajar la guardia. Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir ese proceso tan cercano que hemos tenido. Iberoamérica se ha caracterizado por ser un espacio de mucha amistad, de mucha empatía, tanto desde el escenario de cumbre de jefes de Estado como desde los distintos sectores que se reúnen en el contexto iberoamericano. Así que yo creo que pues, vamos a ir y vamos a transitar por un buen camino. Cuando hablamos del espacio jurídico iberoamericano, tenemos que estar conscientes de algunos elementos políticos condicionantes para que este espacio pueda funcionar. Y con esto voy a terminar, porque ya sé que cuando uno quiere clausurar su curso, pues obviamente también viene la parte del festejo y demás. Pero yo no quisiera que ustedes se fueran sin tener estos elementos finales de mi intervención. Me parece que necesitamos, no solo de los políticos, sino de los funcionarios, de aquellas personas que son las élites en términos de preparación académica. Necesitamos voluntad política transformadora, voluntad política que también pueda reflejarse en aspectos presupuestarios para poder hablar de un espacio jurídico en la región. Es una ventaja que no requerimos para hablar de un espacio jurídico, de un proceso previo de integración económica. Es importante tomar en cuenta de que no estamos hablando de que vamos a prescindir de UNASUR, de Mercosur, del Sistema de Integración Centroamericana, del ALBA, de la Alianza del Pacífico. Precisamente esos mecanismos, que ya son ejercicios importantes de integración, son los que van a nutrir el espacio jurídico iberoamericano. Redoblar el acompañamiento académico superior, I+D+I, y evidentemente aquí se necesita de universidades que van liderando los procesos, como la Universidad de Salamanca, que está por cumplir sus 800 años. Invitar a otros países amigos y organismos observadores a que nos acompañen en este proceso. Tener un mecanismo claro de rendición de cuentas y transparencia. Y lo que me parece muy importante, la pertinencia geográfica y de género. He hablado aquí de que el idioma español es un activo, pero también es importante reconocer, como en mi país, que tenemos 23 idiomas mayas, un país multicultural y plurilingüe, y que también muchos de nuestros países en la región iberoamericana tienen otros idiomas. Y que es importante el respeto a esos idiomas, a esas culturas, porque no hacerlo es automáticamente un foco que genera conflictividad. Y algo que me parece que es determinante es el enfoque de género. Hemos podido ver cómo en los últimos años este tema de verdad es importante y me quiero detener unos últimos minutos en él. Cuando nosotros echamos una mirada a las grandes lideresas políticas, jefas de Estado de la región iberoamericana que tenemos el día de hoy, pues tenemos prácticamente en la región a doña Michelle Bachelet. Son muy pocas mujeres. Pero si nosotros abrimos un poco más el ente y lo dirigimos hacia el sector justicia, tenemos muchísimas presidentas de Cortes Supremas, tenemos muchísimas fiscales generales, muchísimas ministras de justicia que están avanzando en alcanzar posiciones importantes políticas a nivel de la administración o del gobierno de la justicia. Por esa razón yo creo que estamos ya a un pasito de alcanzar un verdadero espacio jurídico iberoamericano, porque hemos hecho las tareas. Solo falta que tengamos la disciplina, la visión de poder integrarnos mejor, de seguir invirtiendo en nuestra capacitación, de seguir invirtiendo en aquellos elementos que van a fortalecer precisamente esta relación y esta vinculación.
Me llevo una sensación hoy también muy positiva de ver a muchas mujeres alumnas en este salón, porque eso es congruente con lo que he estado hablando acerca de la importancia del enfoque de género que tiene que tener la Administración de Justicia. Me parece a mí que las mujeres, en el corto plazo, cuando avancemos en este proyecto del espacio jurídico iberoamericano, van a ser de las principales aliadas que vamos a tener para dar esos pasos significativos, porque la región, particularmente en América Latina, ya no tolera que estemos encarcelando a las mujeres que tienen que llevarle droga a las cárceles a sus esposos, las mujeres que son subutilizadas por la criminalidad organizada nacional y transnacional, y muchas mujeres que están viéndose realmente abatidas frente a la delincuencia sin políticas públicas claras que les permitan realmente generar todo un enfoque de protección hacia sus derechos fundamentales. Por eso la participación de las mujeres en este proceso de crear un espacio jurídico iberoamericano va a ser crucial, va a ser vital para que podamos llegar a ese cometido. Finalmente, pues trasladarles mis más sinceras felicitaciones, reiterarles y decirles que de parte de la Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos estamos abiertos a todo tipo de consultas, a todo tipo de participación. Queremos tener más llegada a los países latinoamericanos para poder llegar realmente con una visión de participación más activa a nivel internacional y felicitarles para que continúen con este esfuerzo de seguir invirtiendo en su preparación académica y profesional. Y a las autoridades de la Universidad de Salamanca agradecerles este enorme privilegio de haber podido trasladar algunas ideas y algunos comentarios bajo esta lógica de reflexiones sobre lo que puede ser un espacio jurídico iberoamericano. Evidentemente no iba a venir a dar una cátedra académica, he dejado ya la academia desde hace algún tiempo y ahora estoy en la parte política, que pues la verdad es que es bastante diferente, tiene otro tipo de emociones diferentes, pero siempre me emociona, por supuesto, regresar a donde realmente uno se forja, que es la cátedra, la ciencia, la cultura, y en eso, si una universidad da verdadera cátedra, es la Universidad de Salamanca. Muchas gracias. Secretario General de la Conferencia de Ministros de Justicia de Países Latinoamericanos, decano de la Facultad de Derecho, coordinador general de los cursos de especialización en Derecho, profesor Nicolás Rodríguez, autoridades, profesores, alumnos, asistentes a esta edición de los cursos, señores, señoras, permítanme unas breves palabras antes de clausurar formalmente esta 39ª edición de los cursos de especialización en Derecho. Han sido casi 2 semanas y media muy intensas, repletas de sesiones, de lecciones, de conferencias, de actividades académicas diversas que es nuestro deseo hayan servido para que actualicen sus conocimientos y para que reflexionen sobre diversas temáticas de actualidad en el ámbito del derecho. También es nuestro deseo que estos cursos hayan servido también para interaccionar y para conocer y para interaccionar con otros colegas con los que hayan podido intercambiar opiniones, puntos de vista, proyectos, en definitiva, que hayan servido para hacer esto que hemos dado en llamar networking, precisamente apropiándonos del término anglosajón. Pero bueno, a pesar de esa intensidad académica y esa intensidad de trabajo, espero que también esta estancia en nuestra ciudad haya servido para que disfruten de ella y de su entorno. Espero que hayan podido pasear por la ciudad de Salamanca, que hayan podido asistir a las actividades culturales locales y también, en la medida de lo posible, aunque se trate de viajes fugaces, pues hayan podido visitar otras partes de España o incluso de Europa en el poco tiempo libre que les hemos dejado después de la programación académica. En definitiva, esperamos que esta experiencia pues haya sido gratificante
yo me gustaría que incluso haya sido inolvidable y que de alguna manera hayamos satisfecho todas sus expectativas. Tengan en cuenta que nuestra satisfacción es la suya. Si ustedes están satisfechos, nosotros estamos satisfechos. En cualquier caso, lo que sí creo es que esta edición ha servido para seguir contribuyendo a alcanzar el objetivo básico de estos cursos de especialización, que de alguna manera es enriquecer y coordinar el desarrollo de la disciplina del derecho, fundamentalmente en el ámbito iberoamericano. Y este objetivo es coherente con dos compromisos básicos de la Universidad de Salamanca y de su Fundación General. Por un lado, la transferencia del conocimiento mediante la formación especializada de profesionales y, por otro lado, el establecimiento de lazos, de vínculos, de colaboración a nivel internacional y muy especialmente en el ámbito iberoamericano. Y evidencia de esta vocación de integración y de coordinación de la comunidad iberoamericana es que hayamos reunido a casi 130 alumnos, como se ha dicho ya, de 15 países distintos que me van a permitir que cite: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Italia, México, Panamá, Paraguay y Perú. Y Argentina, perdón. Que además debo decir que tiene una representación muy amplia en estos cursos. De hecho, es el país más representado, con lo cual, discúlpenme, esto del corta y pega es lo que tiene. Bueno, les decía que ustedes, 130 alumnos, se suman a los más de 10.000 alumnos, como ya se ha dicho, a esta familia de más de 10.000 alumnos que han pasado por estos cursos de especialización. Y además del alcance geográfico de los cursos, es destacable la diversidad de perfiles, la diversidad de cualificaciones, de trayectorias profesionales que precisamente hacen que los cursos sean, lo que he comentado antes, una plataforma perfecta para interaccionar, para compartir opiniones, para el conocimiento mutuo. Desafortunadamente no les pude acompañar en el acto de apertura el pasado 8 de junio y me disculpo por ello, pero sí que a lo largo de estos días he tenido la ocasión de interaccionar con algunos de ustedes que me han trasladado sus impresiones sobre los cursos, pero también propuestas y sugerencias para seguir trabajando y muchas veces para el desarrollo de otras iniciativas, la puesta en marcha de otros proyectos mediante colaboración con las universidades, instituciones, organizaciones en general que ustedes representan. Quiero trasladarles que, aunque finalice la edición, seguimos muy abiertos a cualquier propuesta que nos permita seguir trabajando en la mejora de estos cursos de especialización, pero también poner en marcha nuevos proyectos y, como decía antes, seguir trabajando en el establecimiento de vínculos y redes de colaboración a nivel internacional. Yo creo que se puede tener suerte una vez, se puede tener suerte 2 veces, pero cuando son 39 las ediciones que llevamos organizadas es porque realmente, como ya decía el profesor Fabián, estamos aportando valor y estamos, de alguna manera, satisfaciendo las expectativas de todos los agentes implicados. Y por eso, aunque no quiero resultar muy reiterativo con respecto a la intervención del profesor Fabián, pero sí que es justo agradecer a todos aquellos que hacen posible que estos cursos de Derecho se desarrollen con este nivel de éxito. Y yo también quiero sumarme al agradecimiento a directores, profesores, conferenciantes, todos ellos con un nivel de cualificación muy elevado y que además hacen un gran esfuerzo por confeccionar los mejores programas formativos. Y en este punto me gustaría agradecer muy especialmente al profesor Eduardo Fabián, a quien ustedes ya conocen bien, nuestro coordinador general de los cursos, que trabaja muy duramente por el éxito de cada una de las ediciones y que además se lleva más de un disgusto cuando las cosas no salen con el nivel de perfección que nos gustaría, aunque muchas veces no tenga para nada la culpa de esos pequeños defectos que puedan surgir. En este sentido es justo agradecerle la labor que hace a lo largo de todo el año para que podamos estar aquí.
Quiero también agradecer muy especialmente al secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de Países Latinoamericanos, don Arkel Benítez Mendizábal, que muy amablemente aceptó nuestra invitación para impartir esta conferencia de clausura, y que además me consta que ha hecho un esfuerzo importante por incorporar este evento en su más que apretada agenda. Muchísimas gracias. Quiero agradecer al equipo técnico de la Fundación General y de la universidad, que está detrás, siempre en la sombra, de la gestión administrativa y logística de estos cursos. Y finalmente, y también muy especialmente, quiero agradecerles a todos ustedes que han confiado en nosotros para su formación, para su especialización. Como les decía antes, la razón de ser de estos cursos son ustedes y, por tanto, nuestro mayor agradecimiento es hacia todos ustedes. Como ya se ha mencionado antes, nos encantaría volverles a ver en nuestra ciudad, en nuestra universidad, bien en el ámbito de estos cursos, que nos consta que hay un grado de fidelidad elevado, como han podido comprobar en el reconocimiento inicial, y si no, en cualquier otra actividad académica de las múltiples que desarrollamos. Les insisto, serán siempre bienvenidos. Y en cualquier caso, la Universidad de Salamanca ya forma parte de sus vidas, forma parte de sus hojas de vida, forma parte de su formación académica, forma parte de sus recuerdos y, como ya ha dicho el profesor Eduardo Fabián antes, esperamos que allá donde desarrollen su actividad profesional se conviertan en nuestros mejores embajadores. Muchísimas gracias, muchísima suerte y declaramos formalmente clausurada esta 39ª edición de los cursos.